Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio más. Estamos hoy con dos invitados muy especiales. A mi izquierda tenemos a Daniel Vélez. Él es el ministro zonal de la zona sur de aquí donde nosotros estamos. Y a mi lado derecho tengo a Lauren Cruz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias. Felices de poder acompañarlos por segunda vez por mi parte en este podcast y poder repasar esta lección que está muy interesante. Exacto. Sí, excelente, muy bien. Realmente me siento muy ameno aquí acompañándoles. Es muy grato poder en esta hora compartir con ustedes el inverso. Es un privilegio y bueno, muchas gracias por la invitación. Excelente. Que por cierto, la lección de esta semana muy buena. Siento que lo digo en todas las grabaciones, pero de verdad este tema me llamó mucho la atención porque ha sido un tema que me ha generado cierta curiosidad en mi vida como adventista. Estamos en la lección número 4, semana número 4 del inverso, que llevaba como título, recuerden, hemos venido estando trabajando el tema de la apologética. Específicamente, el día de hoy vamos a estudiar acerca de el problema del mal. Del mal. Entonces, no sé qué tal les parece si empezamos con una oración. Claro que sí. Inclinamos el rostro y oramos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, muchas gracias te damos por una nueva oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de lo que tú nos has dejado en la palabra, Señor, porque nos permites seguir entendiendo muchas cosas, pero aún sabemos, Señor, que habrán otras que en esta tierra no las entenderemos. Ayúdanos a tener la fe y la confianza de que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito. Acompáñanos en este repaso de la lección, si tú con nosotros y dirígenos en cada una de las cosas que toquemos aquí en el podcast, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, para comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. Me gustaría que me comentaran quizás cuál fue esa idea principal, ese mensaje, ese pequeño detalle que no conocían y que les llamó la atención de la lección. Bueno, a mí me llamó mucho la atención realmente esa pregunta inquisidora, ¿no? Que vamos a tratar y que realmente es como una paradoja para este mundo, ¿no? Algo que de primera vista parece que no tenemos una respuesta, ¿cierto? Pero precisamente eso fue lo que causó como más curiosidad para alimentarnos de este inverso, estudiarlo, para hallar como una respuesta a ese precisamente problema del mal. Así es. ¿Sí? Bueno, el mío también va por ahí. Es el tema bueno, Dios, ¿por qué no puede usar la fuerza de una vez y acabar del todo el mal? Pero precisamente la lección nos hace entender que la fuerza no era la solución, sino precisamente dejar que las consecuencias fueran llevándose y que los ángeles vieran lo que ocurría por culpa de Satanás, era una de las estrategias más eficaces para darle a entender al mundo de que el Señor sí es un Dios justo y que Satanás estaba mintiendo con respecto a todo lo que juzgaba al Señor y a su reino. Ujú. Perfecto. Así es. Para comenzar, vamos a analizar un poquito el contexto que nos aporta el inverso. Me gusta mucho porque comienza con una historia. Comienza con una historia de un autor, Elie Wiesel, el cual escribe una obra llamada El juicio a Dios. En esta obra, él comenta la historia de tres rabinos que ellos vivían en el tiempo del Holocausto. Y estos tres rabinos se preguntaban o le echaban la culpa a Dios de la masacre de sus tres hijos. Y más adelante el inverso nos sigue contando que esto no simplemente fue un escrito de él, sino fue algo que él tuvo que ver con sus propios ojos durante esa época. Entonces vamos a introducirnos en la mente de ellos y les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios es culpable de los crímenes contra la raza humana? Sí, realmente es una pregunta muy inquisidora y que en cierto sentido puede tener mucha lógica, ¿no? Realmente. Y podemos ponernos en el lugar de Elie Wiesel. Él se preguntaba eso porque él era judío y con toda la identidad y lo especiales que se sienten los judíos, pasar por semejante situación es algo complejo, ¿sí? Porque le podía pasar de pronto eso a cualquier nación o pueblo, pero justamente a quienes decían ser, digamos, descendientes de Israel y demás, o sea, es algo complejo pues para ellos. Y literalmente se desligó de su identidad haciéndole ese juicio a Dios. Y en ese momento para él eso tenía mucho sentido. Y hoy en día para muchas personas tiene mucho sentido también este cuestionamiento y es delicado porque precisamente dice el inverso que por eso muchas personas no
quieren conocer de Dios, no quieren ser creyentes, solamente por ese aspecto, por todos los males que afectan a la humanidad. Pero yo creo que no hay que abordar el tema desde el resultado que tenemos, sino del inicio. Es decir, lo que estamos ahora es un producto de algo que ya había comenzado. Entonces eso es lo que vamos a empezar a mirar. No cuestionarnos el hoy, sino el desde dónde viene y por qué se produjo básicamente ese problema del mal. Así es, y entender el contexto en el que ocurre, porque tenemos muchas historias en la Biblia. Algunas situaciones ocurren por consecuencia de nuestros actos, otras ocurren por propósitos eternos de Dios que no entendemos, como por ejemplo el caso de Job. Pero indiscutiblemente cualquier cosa que ocurre, a pesar de que ese mundo está en pecado, está el control del Señor. Hay cosas que Él permite, pero tienen un propósito y en la lección lo podremos ir entendiendo poco a poco. Exactamente. Y siento yo que ya con lo que ustedes han dicho, podemos concluir, nosotros como creyentes creemos en un Dios bueno, en un Dios todopoderoso Justo. que es justo, pero que en su corazón solo hay buenas intenciones y buenas obras. Pero entonces eso nos podría llegar a preguntarnos si Dios es así, si Dios es de esa naturaleza, ¿por qué su mundo es tan malo? Y me gustaría que pudiéramos responder esa pregunta devolviéndonos al principio, como decías tú. Si nosotros analizamos un poquito el libro de Génesis, en Génesis 1.1 podemos ver una obra Perfecto. que es el mismo Dios dice es una obra buena, En gran manera. en gran manera. Entonces, el inverso también me gustaba mucho el ejemplo que colocaba y es precisamente intentando explicar la razón de por qué el mundo está así hoy en día. E imaginemos que nosotros estamos en la casa, organizamos nuestro cuarto, organizamos la ropa, la cocina, dejamos todo impecable. Y salimos de la casa, pero al rato cuando volvemos está todo destruido, todo desordenado, todo y no entendemos por qué. En este caso Dios sí entendía por qué era lo que estaba pasando, pero precisamente es para poder explicar por qué a pesar de que la obra era tan buena, se corrompió. Y que Él no quiere que nos cohibamos de hacernos esa pregunta, que me parece muy interesante que Dios no le da miedo que nos preguntamos ¿y qué pasó? Sino Él desea más bien que lo hagamos y que comprendamos que todo lo que está ocurriendo en este momento es temporal y que la justicia se va a hacer tarde o temprano. Quizás para las personas que han dicho, no, pero tanto tiempo escuchamos de que Dios va a venir, que todo esto se va a acabar, y tantos años que han pasado y no pasa nada. Pero si nos damos cuenta, el tiempo de vida que nosotros tenemos es muy corto en esta tierra. Entonces, para nosotros, para todos los que hemos vivido en esta tierra, va a ser corto porque de alguna manera, cuando fallezcamos, lo segundo que vamos a ver es al Señor. Entonces, no va a ser como tan largo ese momento de justicia, pero sabemos también que Dios está esperando que muchas personas también se entreguen a Él antes de que Él haga justicia completa en esta tierra. Pero como el enemigo sabe que él ya no tiene oportunidad, Él sí busca, así como lo intentó con Job, que las personas que lo siguen a Él por amor no lo sigan haciendo y que desconfíen de ese Dios justo y amoroso que es. Total, y miremos de que, como decías, Juan David, precisamente el Señor quiere como más bien, en vez de que cuestionemos la realidad actual, podamos entonces identificar cuál es la raíz del asunto, ¿sí? Ejemplo, si tú llegas a la casa y la ves toda desordenada, tú dices, pero ¿por qué? ¿Pero por qué está así si yo la dejé de esta manera, ¿sí? Pero entonces más que nosotros cuestionarnos, querer, no sé, arrancarnos el pelo, lo que sea, y de ser tan críticos, muchas veces el ser humano para con Dios, es el entender el qué pasó. Por ejemplo, digamos que tú le digas a que tú mires en tu PC, que tengas cámaras de vigilancia, y yo digo, bueno, ahora está desordenado, pero quiero averiguar por qué pasó esto. Entonces, de la misma manera, Dios quiere explicarnos el por qué estamos así. Y recordamos que el inverso nos referenciaba a Génesis 1 y 2. Decía que Génesis 1 y 2 es el plan original de Dios para con sus hijos, ¿sí? Génesis 1 y 2 es la esencia del por qué Dios nos creó, el cómo quería que viviéramos, ¿sí? El ideal en el cual estábamos antes de la caída de Adán y Eva, ¿sí? Y si tenemos presente el inverso anterior que nos hablaba precisamente de cómo entender la creación como tal y de que es real, entonces podemos saber, asimismo ahora, aterrizando eso, que Génesis 1 y 2 era el ideal que Dios tenía para nosotros, pero fue desdibujado.
¡Hey! ¡Alto! ¿Ya te suscribiste a este canal? Suscríbete aquí abajo, dale me gusta y compártelo con un amigo que necesita entrar en conexión con Dios. Bueno, ahora sí, para entrar un poquito más en contexto con la historia, me gustaría que habláramos de Job. ¿Quién era este personaje? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué era lo que lo destacaba a él? ¿Qué me pueden contar acerca de él? Sí, bueno, Job era realmente un caballero, como dice uno en día, caballero ilustre, ¿no? El Señor dijo de él que era una persona apartada del mal, realmente íntegra de corazón, perfecta en todos sus caminos, realmente una persona intachable, podemos decir a día de hoy. Y Dios habló de él en el contexto en el cual Satanás se va a presentar ante él, ¿sí? Se va a presentar ante Dios. Y entonces Satanás ufanándose básicamente de cómo tiene la tierra, pues Dios saca a relucir a su siervo Job, básicamente, que era quien estaba destacando en medio de un mundo de pecado, quien verdaderamente vivía conforme a la voluntad de Dios, lo cual contrastaba para con lo que Satanás precisamente quería, ¿no? Entonces aquí encontramos un verdadero ejemplo en este caballero que, bueno, como vamos a saber, tuvo que arrastrar diferentes tipos de dificultades. Así es. Y a mí, yo pienso que una de las cualidades más importantes, más allá de la riqueza y de la integridad de Job, es precisamente esa relación con Dios que le da la fortaleza para sobrellevar todas las circunstancias que le ocurren. Porque yo digo que más allá de cualquier cualidad, lo que más nos puede mantener en pie en las situaciones difíciles es una relación personal con Dios. La única manera de tener fe de que a pesar de que todo lo que nosotros vemos está mal, es saber que el Dios que me creó me ama y la recompensa mayor que yo voy a tener es estar en el cielo. Y comprender, como dice Job, pues llegué sin nada, me voy sin nada. O sea, esa tranquilidad de Job de no estoy preocupado porque las cosas no me pertenecen, parte de un pensamiento de que lo mío, o más bien lo que yo tengo en esta tierra, es simplemente prestado para que yo lo cuide y lo administre, más no es mío. Cuando yo tengo ese pensamiento de que las cosas no me pertenecen, es mucho más fácil soltar y no aferrarme a lo que yo logro o tengo en esta tierra. Entonces pienso que esa es una de las cualidades más grandes de Job que le permite enfrentar con mucha valentía estas situaciones una tras de otra, que me parece muy impresionante como la Biblia lo relata, y aún así mantenerse, a pesar de sus dificultades, confiado en Dios, de que aún si muere, cree en él y tiene fe en que Dios existe y que está con él. Y Job, eso me hace recordar a algunas lecciones anteriores en donde Dios nos hacía la invitación de que nos llama a ser sus testigos. Y no solamente nos llama, sino nos dice, ustedes son mis testigos. Y en el caso de Job, literalmente bajo este escenario con Satanás, Job estaba siendo el testigo de Dios. Estaba demostrando que no todos los habitantes del planeta estaban engañados por Satanás, sino que todavía había una persona justa y deseosa de Dios que no solamente lo obedecía porque Dios lo había llenado de bendiciones o por temor a Dios de que Dios le fuera a quitar todo, sino aún así, como tú misma mencionabas, él teniéndolo todo adoraba a Dios y aún así cuando lo perdió todo, nunca renegó de él. Y este pasaje verdaderamente nos deja una enseñanza a nosotros, y es que Job pensaba, sus amigos pensaban, todo su entorno pensaba que esto se debía a su maldad, ¿sí? Que esto se debía porque él había pecado, porque se había apartado, consecuencia exactamente. Y él tenía esa percepción, esto es castigo de Dios o por qué me vino esto de parte de Dios. ¿Qué pasa? Nosotros hoy en día pensamos igual, ¿sí? Que la causa del mal, las guerras, cuántas cosas son causa de Dios, al igual que el entorno de Job en ese contexto. Pero como podemos ver, no era así. Dios no era el culpable ni el inquisidor de Job, así como no es el provocador ni el hacedor de la maldad de hoy en día. Entonces, bueno, tener eso presente, ¿sí? A mí me parece muy interesante una parte del capítulo de los siervos que llegan y dicen, ay, te pasó esto, esto y yo fui el único que sobreviví. Me parece muy interesante porque en uno dice, un fuego que mandó Dios o algo así parafraseado. Entonces yo decía, uy, ¿cómo así que mandó Dios? Me fue el comentario y decía que precisamente esas cosas sobrenaturales ellos entendían que no podía ir de otra persona, sino de Dios y asumían que eso era de Dios. Entonces va muy relacionado con lo que tú decías. Ellos, digamos que siempre relacionan las enfermedades, las calamidades con un castigo divino.
pero no necesariamente siempre es así y por eso nosotros no podemos como clasificar todas las cosas malas que pasan en esa tierra como directamente de Dios. A veces Dios permite situaciones con propósitos específicos que en esta tierra no vamos a entender. Bueno, y esta historia de Job nos presenta, pienso yo, 4 grandes lecciones, que aquí las tengo enumeradas. La primera, hay una guerra entre el bien y el mal. No es simplemente que de ellos proviene el bien, pero también viene el mal, no. Es una guerra cósmica, una guerra de ideologías que se remonta muchos siglos en el pasado. A las personas buenas también le pueden ocurrir cosas malas. Muchas veces nosotros decimos, bueno, si esa persona se ve tan fiel a Dios, se ve tan aparentemente en sus obras, o sea, tiene obras correctas, ¿por qué le va tan mal? Con el ejemplo de Job podemos encontrar un poquito la explicación a esto. Los amigos de Job no comprendían lo que estaba ocurriendo. Y precisamente esto es uno de los cuestionamientos de por qué en algún momento quizás Job siempre estuvo firme, pero llegó un punto en donde dijo, uy, ¿verdad, no? Como que Dios está siendo muy, muy injusto conmigo. Y eso lo podemos ver finalizando el libro de Job. No se pierdan las próximas lecciones, que se va a hablar un poco de eso. Y finalmente Dios está obrando para vencer el mal con el bien. Y me gusta mucho cómo hace la conexión el inverso con esta parte y es literalmente Dios nos ama tanto que decidió enviar a su hijo para que muriera por nosotros. Sí, totalmente. Y yo pienso que realmente el ser humano no ha pasado nada por lo cual ya haya pasado Cristo, ¿sí? Y es bueno entender en esencia que esto que estamos viviendo, esta realidad, este mundo donde está el bien y el mal y el pecado, no era el plan original de Dios, ¿sí? Entonces, si no era el plan original, pues precisamente todo lo que ocurre no era idea suya, ¿sí? Y yo creo que en medio de todo lo que ocurre, precisamente los momentos difíciles y el mal que afronta la tierra, precisamente hace que sea más propicio el llamado que Dios nos hace, que sea más propicio, ¿cierto? Esa verdad que nosotros podemos encontrar en su palabra, que sea más como al punto, precisamente la esperanza que encontramos en él, por toda la maldad que circunda el mundo, ¿sí? Y si entendemos que este no es su idea, que este no es su plan, pues podemos entender entonces que él tiene un mejor plan para nosotros. Y precisamente lo dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que él iría a preparar lugar para nosotros. Volver a darnos esa recompensa final, que aunque no la entendamos aquí, en el cielo, digo en la tierra, eh, en el cielo podremos comprender cosas que incluso nos sorprenderán. Yo creo que, o sea, es que uno piensa, yo que uno se hace la idea de que Job entendió por qué fue todo. Y como nosotros lo entendimos, decimos, ah, chévere, porque al final es que le dieron el doble y todo. Pero él nunca lo comprendió y nunca lo entendió antes de morir. Y yo me imagino en el cielo cuando él vea toda la gente que se inspiró con su vida y cuál era el propósito real de todo lo que pasó, pues me parece que va a ser muy impresionante también para Ujú. Así es. Y algo que yo también pienso muchas veces es que esta vida que nosotros tenemos, no sé, 80 años, más o menos, bueno, es como un parpadeo comparado a la eternidad, ¿sí? Entonces, el Señor quiere darnos en la eternidad, donde el tiempo no será contable. Por lo tanto, esto que pasamos aquí, en medio de todo, pues al fin de cuentas es un parpadeo. Y en medio de todo, aunque quizás no sea fácil, ¿cierto? Esta vida, el Señor nos acompaña, nos da esperanza y está con nosotros. Y eso es algo muy bonito, porque Él pudiese decir, no, yo les voy a dar la vida eterna y demás, pues ahorita que sobrevivan como puedan, ¿sí? Y que se aferren a mí, pero no. Cada día nosotros podemos ver la mano de Dios obrando, ¿no? En medio de esta vida de pronto no perfecta, podemos ver la mano de Dios obrando a través de. Y también es bueno entender que el Señor mediante las pruebas y dificultades nos prepara, ¿sí? Como dice una frase, ningún marinero se hizo experto en un mar en calma. Por lo tanto, al mismo tiempo, todo este contexto en el que estamos, que parece muchas veces una tormenta en el mar, precisamente nos prepara para aferrarnos a Dios y tener fija nuestra esperanza en Él. Así es, y para ir concluyendo, ir cerrando con la lección, me gustaría hacerles una pregunta que precisamente va orientada con algo que ustedes ya venían mencionando, y es, ¿ustedes qué creen que nosotros necesitamos? ¿Qué necesita, qué necesitamos para poder confiar en Dios cuando precisamente todas estas bendiciones nos son quitadas?
Una relación personal con Él. Una relación personal con Yo Él. digo que no podemos confiar en alguien que no conocemos. Entonces, la única manera de confiar plenamente, no porque estoy viendo el cuidado de Dios, sino porque independientemente de lo que pase, yo sé quién es Él, es conociéndolo. Yo no puedo confiar en una persona con la que no tengo una relación. Entonces, vuelvo a destacar la característica principal de Job, que para mí es lo que lo ayuda a soportar todo esto, y es la relación. De la relación surge la fe, surge el amor, surgen las obras, o sea, todo parte de una conexión con Dios. Y cuando nosotros entendemos realmente qué significa eso, ninguna tempestad de la vida nos va a derrumbar, sino nos va a fortalecer. Incluso también, como decía la lección de adultos con Pablo, tantas cosas que le pasaron a Pablo, pero lo mantuvo a él también, ¿qué? La relación con Dios. Y así es, totalmente. Y lo bonito de tener una relación con Dios es que empezamos a amarle, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere, que como hijos suyos podamos amarle y de esa manera seguirle. Y si amamos a Dios, verdaderamente lo demás simplemente fluirá. Y eso solamente puede darse cuando tenemos esa relación estrecha con Dios, que estamos conociéndole a Él, ¿sí? Como dijo en su momento, hay una frase que dijo Agustín de Hipona. Él dijo, ama a Dios y haz lo que quieras, ¿sí? Sí, y dando a entender que si amamos a Dios, pues lo que va a redundar simplemente es que hagamos su voluntad, ¿sí? Entonces necesitamos eso, tener una relación con Dios para que de esa manera podamos amarle. Y ya amándole, prácticamente no nos debemos preocupar de nada, porque soportaremos las pruebas, estaremos fieles allí, en amor en Él. Realmente lo demás vendría siendo como un resultado de amar a Dios. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de nuestra lección de podcast. Me ha gustado mucho grabarlo con ustedes. Siento que se pudieron discutir varias ideas muy interesantes. Y para las personas que nos están viendo, recuerden, estaremos siempre grabando semanalmente las lecciones. Igualmente, escríbanos y coméntenos de dónde nos ven. Sabemos que nos ven personas por fuera del país, en otras ciudades. Déjanos un comentario de alguna idea interesante que les haya gustado del podcast. Y esto fue Conexión 7D.